Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo soy el Profumero, bienvenidos a una nueva clase. En este tema vamos a hablar de los recursos literarios que se usan comúnmente en los poemas. Les quiero comentar que estos son algunos de los que se usan, pero no están todos, hay más. Y también, como comentario, hay algo que se llama métrica en los poemas, donde se miden los versos, donde se van contando las sílabas y hay algunas características que nos ayudan a conocer bien la métrica de los poemas, pero eso lo vamos a dejar en un video aparte porque sí es un poquito más complejo, entonces hay que explicarlo más detenidamente. Pero bueno, estos son algunos de los recursos que los poetas utilizan para cuando escriben los poemas, pues les queden chidos, ¿verdad? Recordemos que un poema también usualmente nos sirve para expresar alguna emoción o algún sentimiento, entonces con estos recursos nosotros podemos expresarnos de mejor manera y de una manera pues más poética, a diferencia de cuando escribimos algún cuento, alguna historia, alguna fábula. Cada uno tiene sus características, ¿verdad? Y pues bueno, sin más, yo los dejo con estos recursos para escribir poemas. Bueno, pues vamos a comenzar con esto de los recursos literarios en los poemas. Recordemos que sí, podemos encontrarnos algunos más. Estos son algunos de los más comunes. Y lo de la métrica lo vamos a dejar para otro videito porque sí es un poquito más complejo de explicar, ya que implica separación en sílabas y algunas reglas ahí que tenemos que seguir. ¿Ok? Pero estos son algunos de los más comunes. Vamos con el lenguaje figurado. Recordemos que el lenguaje literal significa el significado actual de una palabra, ¿sí? O sea, lo que estás diciendo es lo que significa. Y el lenguaje figurado significa que el significado de la palabra va más allá de su uso tradicional. Las palabras están diseñadas para sugerir alguna idea. Por ejemplo, cuando decimos me rompieron el corazón, esto significa que hay un desamor. Literalmente sería que alguien agarró tu corazón y lo rompió, pero en lenguaje figurado pues expresamos que hay un rompimiento ahí, sí, un desamor, no que alguien haya agarrado el corazón y lo haya roto. Entonces el lenguaje figurado se utiliza para expresar ideas, pero mediante otro tipo de frases. La rima. Hay rima asonante, que la rima asonante solo las últimas vocales de la última sílaba. Por ejemplo, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escuche su mal. Ahí podemos ver que solamente las vocales, ¿sí? La A y la A son las que están rimando. Esto se llama rima asonante. Y le está la rima consonante, en donde riman todas las letras de la última sílaba de la última palabra de ciertos versos. Por ejemplo, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Ahí vemos cómo termina, por ejemplo, blanca y franca de la misma manera, en anca, y enero y sincero terminan en ero, ¿ok? Está la asonancia, que es la repetición de sonidos de vocales, y vamos a ver el ejemplo. El hombre de hojalata escupe en el fósforo encendido, entonces están repitiéndose muchas vocales. Aquí, por ejemplo, se repite la O, se repite la E muchas veces, entonces a esto se le llama asonancia. Tenemos la aliteración, la repetición de sonidos consonantes. En la pasada vimos que eran vocales, ahora son consonantes. El ejemplo: 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Y esto se le llama aliteración porque vemos que se repite mucho la consonante T, por ejemplo. ¿Ok? La metáfora es una comparación directa cuando dos objetos diferentes se comparan sin el uso de la palabra como. Aquí vemos, eres la luz del mundo. No dice eres como la luz del mundo. Entonces, al no utilizar como se le llama metáfora, ¿sí? Está comparando a alguien pues con la luz del mundo. Sí, esta es una frase bíblica. Tenemos la hipérbole, que es una gran exageración que se usa para enfatizar un punto, ¿sí? Es cuando somos o hablamos de una manera exagerada, por así decirlo. Estás a años luz de mí, entonces, pues no puede estar a años luz de ti, pero es como decir que sí está muy lejos, ¿verdad? La personificación, cuando se les otorgan características humanas a objetos inanimados o no humanos. Por ejemplo, los árboles bailaban con el viento.
En realidad los árboles no bailan porque el baile ya tiene ciertas características, pero sí se mueven o se mecen de acuerdo a donde vaya el viento indicando. Entonces pudiéramos decirlo que bailan, pero en realidad no bailan. Entonces se le está dando una cualidad humana a algo que no es humano, en este caso los árboles. También pasa mucho esto, por ejemplo, en las fábulas, donde se le da una personificación a los animales que protagonizan la fábula. La onomatopeya, una palabra que suena como la acción o el objeto al que se refiere. Escuchaba el zum de la abeja enojada en mi oído, ¿sí? Entonces ese zum es el cómo suena prácticamente pues el sonidito de la abeja, ¿verdad? Que te está ahí zumbando. El símil es una comparación directa de objetos diferentes con el uso de como. Aquí sí usamos el como. Eres tan frío como el hielo, ¿sí? Entonces está comparando dos cosas o una persona con una cosa, pero sí utilizando la palabra como. Y pues bueno, estos son algunos de los recursos literarios más comúnmente utilizados en los poemas. Ahora tocaría irlos identificando en cada uno de ellos. ¿Qué les pareció? Pues está súper fácil, ¿no? Entonces, pues estas herramientas hay que irlas utilizando, hay que aprender a reconocerlas. ¿Cómo vamos a aprender a reconocerlas? Pues leyendo muchos poemas y tratando de identificar poco a poco cuáles son estos recursos que están utilizando cada uno de los poetas en sus escritos. Mi recomendación es que empecemos con poemas más para niños, y luego ya podamos ir avanzando, porque también depende mucho la complejidad de las palabras que se utilizan, el que nosotros podamos entender y conocer o que le agarremos el gusto a este tipo de escritos, ¿verdad? Yo en lo personal no soy muy de poemas, sí los leo, sí me gustan, pero no es algo muy común. Todos tenemos nuestros tipos de textos que más nos gustan, pero sí es importante que conozcamos todas estas herramientas, todos estos recursos y todos estos tipos de textos, porque no sabemos en qué momento nos pueden servir para mantener un buen ánimo, para poder comparar lo que sentimos con lo que sentían otras personas. Entonces, pues bueno, los invito a que lean poemas. En el libro de español de los alumnos vienen, en el libro de lecturas vienen, léanlos. Está una aplicación de Conalitec donde vienen los libros actuales y los anteriores de muchos años, donde también pueden encontrar también una gran variedad de poemas. Y si no, pues San Google para buscar más, ¿verdad? Yo soy el Profe Mero, espero esto les haya servido de mucho y nos vemos.